La lectura. Estamos en el Champollion, eh, en el libro 2, que trata sobre el nacimiento de los padres verdaderos. Página 177. Durante los casi 3 años que asistió al colegio de Seúl, el padre verdadero se comprometió a una rigurosa autodisciplina. Vivía en forma independiente y también en una pensión donde le proveían comida. Para cultivar su vida de fe, se comprometía a una casi constante penitencia y varias otras experiencias, mientras continuaba con sus estudios en el colegio. Al comienzo y durante algún tiempo, viajaba a su colegio desde Noryanjin, Dongyaku. Vivía mayormente en Huksokdong, primero solo y luego por un tiempo en una pensión. Su familia le enviaba suficiente dinero para su instrucción y gastos de subsistencia, pero él dormía en una fría habitación sin calefacción. En el frío implacable del invierno, cocinaba su comida con agua helada que sacaba del pozo. Estaba tan fría que a veces la cadena del balde en el pozo se le pegaba a la mano. Vivía voluntariamente de ese modo porque quería experimentar personalmente la miseria de los que vivían así. A partir de entonces, todos los días ayunaba durante el almuerzo. A la mañana y a la noche su comida era siempre la misma, una comida que consistía en un tazón de arroz y una guarnición. Por voluntad propia sentía hambre porque de ese modo podía sentirse más cerca al corazón de Dios. También oraba más de 12 horas al día. Sus largas y fervientes oraciones le producían callos en sus rodillas y codos. Especialmente hacía serias y desesperadas oraciones en el campo de pinos cerca de su colegio, en una roca al lado de la montaña. En una roca al lado de la montaña Seodal, detrás de una iglesia, o al pie de esa montaña del lado de Dongyakuton. A través de estas oraciones experimentaba el corazón de Dios y se unía a su corazón. Cuando estaba viviendo de forma independiente y estudiando en el colegio de Seúl, un invierno fue especialmente frío. La temperatura promedio era aproximadamente de 17 a 21 grados Celsius, bajo cero, cerca de 0 a 5 grados bajo cero Fahrenheit. El clima estaba así de frío durante diciembre y enero de ese frío invierno. Vivía en una habitación fría y me cocinaba con agua helada. Tuve una experiencia que no puedo olvidar. Sacaba agua verdaderamente pura y sabrosa de un pozo en la cresta de una montaña. Ese pozo tenía más de 3 metros de profundidad. Tenía un balde atado a una cadena, no a una soga que pudiera cortarse fácilmente. Estaba tan frío cuando, estaba tan frío cuando aferré la cadena que mi mano, perdón, estaba tan frío cuando aferré la cadena que mi mano quedó pegada y tuve que soplarme las manos para entibiarlas y así poder liberarme. Parece que fue ayer. Estas eran las condiciones en las que vivía cuando comencé a vivir de forma independiente. Quería hacer todo lo necesario para vivir solo sin depender. Quería hacer todo lo necesario para vivir solo, sin depender de las mujeres, habiendo hecho del cumplimiento de la voluntad la búsqueda de mi vida. Estaba determinado a hacerlo aun cuando tuviera que vivir como un hombre soltero. Por lo tanto, aprendí cómo cuidarme a mí mismo. Es por esto que puedo hacer todo yo mismo. Puedo manejar todo lo que necesito en mi vida, sin endeudarme con nadie. Por eso puedo cocinar arroz bien en un fuego de madera o carbón. En lo que a cocinar se refiere, puedo rápidamente descifrar si una persona es un aficionado observando sus habilidades cortando. También puedo descifrar
si él o ella son buenos en la cocina observando el modo en que preparan la guarnición. Esto es posible porque durante los 7 años que viví una vida de soltero, me preparaba mi propia comida y todo lo demás que necesitaba. No necesito comer muchas guarniciones. Cuando visito una iglesia local, ellos hacen preparaciones elaboradas y sirven muchas guarniciones en la mesa. Sin embargo, no me gusta eso. Para mí, una simple guarnición es suficiente, si es algo que me gusta. Por naturaleza, soy la clase de persona a la que le gusta terminar lo que empezó. Lo mismo es con la comida. Puede haber muchas guarniciones en la mesa. Yo como sobre, yo como sobre todo lo que se adecua a mi gusto y lo termino completamente, aunque saboreo las otras también. Entonces, cuando preparaba mi propia comida, solo compraba una cosa, la cocinaba y la comía. En el futuro, todo aquel que quiera conocer la historia de la Iglesia de Unificación tendrá que visitar Hook-Son-Dong, el lugar donde viví una vez cuando era joven. Un día, Hook-Sok-Dong, que significa el vecindario Blackstone, se transformará en Beck-Sok-Dong, el vecindario Whitestone. Este lugar en el que vivía y que era como un valle muy oscuro, debe ser la base de la tradición que brilla como el sol sobre todas las personas del mundo. El parque Nadeol Riverside estaba allí también, pero no puedo encontrar ningún rastro de él actualmente. Hoy en día no puedo encontrar a las personas que conocía cuando vivía en Hook Town. Deben haber dado a luz a muchos descendientes que tal vez aún vivan allí. Me sentiría anonadado si llegara a conocer a las personas cuyos padres o abuelos me conocían en esos días. Imagínense si eso sucediera. Podríamos resucitar la historia de ese tiempo. Hablaríamos acerca de esa historia y recordaríamos esas relaciones pasadas y esas historias florecerían nuevamente en esta era. Cuando vivía en Hook-Sok-Town, tuve una experiencia que aún no puedo olvidar. En el camino hacia Sangdo-dong había una casa estilo japonés con flores que crecían junto a un bosque de pinos. Detrás de la casa había un campo de arroz y más allá había una aldea. En esa aldea había un hogar que yo visitaba cuando hacía el trabajo evangelizador como pionero. Un día vi a un desconocido enfermo tirado en el camino. Nunca lo había visto antes. Debería haber sido alrededor de fines de marzo, ya que el nuevo semestre recién había empezado y yo estaba llevando conmigo el dinero para mi instrucción y otros gastos. Este hombre lastimoso no tenía hijos varones, pero me dijo que tenía una hija viviendo en Chonan. Entonces le di todo mi dinero para que pudiera viajar a la casa de su hija y recibir tratamiento médico. Debería haber tenido buenos antepasados porque en el momento en que lo vi no pude simplemente continuar mi camino y darle la espalda. Por eso le di todo el dinero que tenía en la billetera, incluyendo el dinero de mis libros de textos y el de la renta de mi pensión. Aún más que eso, lo cargué en mi espalda durante aproximadamente 3 kilómetros. Aún lo recuerdo vívidamente, como si hubieran sucedido antes de ayer. Cuando el cielo los guía para encontrarse con alguien, deben amar a esa persona más de lo que el cielo espera. Entonces nunca sufrirán ningún tipo de daño. Por ejemplo, si el cielo les pide que den 10, pero ustedes dan 100, 90 serán considerados su ofrenda para el propósito público ante el cielo. Por otro lado, nunca deben dar 5 cuando el cielo espera que den 10. Cuando el cielo espera que den 10, deben dar más de 10. Si dan menos de lo que el cielo espera, se bloqueará la gracia de Dios en su camino. Esta es la ley, es la fórmula del principio. Muy bien, vamos a quedarnos aquí antes del párrafo 17. Ya.
Entonces, de mi parte no hay muchos comentarios, digamos, sobre esto porque en estos párrafos, digamos, se incluyen eh, las historias, ¿no? De la vida de los padres verdaderos, contadas por otras personas, y después se pasa a párrafos donde los propios padres están contando sus propias vidas, ¿no? En general, como hemos estado viendo durante todos estos días últimos, es mostrando el carácter del padre. Hay algunos rastros como innatos, ¿no? Con los que tanto padre como madre seguramente nacieron así, ¿no? Pero también hay algunos rasgos que ellos forjaron por sí mismos, se prepararon para ser persistentes, perseverantes, resilientes, preparados para la vida en el futuro, sabiendo las cosas que tendrían que hacer y las cosas en su carácter, en su personalidad no vinieron automáticamente, vamos a decir milagrosamente, sino que ellos mismos forjaron varios aspectos de su carácter, ¿no? De su manera de reaccionar frente a cada cosa. Eh, ser o ejercer el trabajo de Mesías o de padres verdaderos, por supuesto, no es un trabajo para nada fácil. No tiene que ver solamente con la salvación de de una familia o una tribu, ni siquiera de una nación. Se trata de la salvación del mundo. Por eso, en previsión de todas las cosas que tenían que pasar en su vida, trabajaron fuertemente para hacerse así fuertes como era necesario, ¿no? Entonces, vemos al padre entrenándose en su vida. Mi visión del padre siempre ha sido la de un hombre muy bueno, exageradamente disciplinado, una persona como radical en su manera de ser. Yo no sé, seguramente muchas personas han visto al Padre en su vida diaria, viviendo cerca de Él. Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo de vez en cuando, ¿verdad? Cuando asistíamos a sus charlas o cuando el Padre viajaba a otros países y nosotros hemos podido ver cómo el Padre eh, se levantaba tan tempranito, se acostaba muy tarde, y yo pensaba para mí mismo, ¿qué tipo de vida vive esta persona? Es una vida que no puede disfrutar físicamente, está siempre listo, preparado para cualquier cosa. ¿Cómo podría vivir de esa manera? Yo pensaba para mí mismo, ¿no? A veces lo hemos visto, como les digo, aquí, gracias a Dios, nos tocó mirar, presenciar, pero seguramente la gente que ha vivido con ellos a diario tiene muchísimas historias como estas también, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la bendición de verlo en nuestro propio país, o a veces cuando habían reuniones internacionales en otros países también. Y yo sentía muchas veces, aún como miembro joven, que ya no me daba el cuerpo, como que sentía sin fuerzas después de un día de actividad. Sin embargo, el padre parecía estar siempre muy fresco, levantándose, como les digo, en horas muy tempranas y acostándose y hablando hasta muy tarde. No solamente el padre, madre también, y ese era un ejemplo que los líderes trataban de imitar para poder prepararse también y ser lo más cercanos a su estándar de vida, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahí están los testimonios y el padre y madre serán siempre un ejemplo, ¿no? Para todos nosotros. Bueno, esa será mi reflexión por hoy día y si hubiese alguien más que quiere darnos su reflexión, por adelante.